sangre corría de sus ojos, pero ella sonreía. Las heridas se abrían solas, y ella pedía más. En la celda oscura del convento, algo sucedía cada madrugada. Veía aquello que ninguna alma soportaría ver. Y aún así, jamás apartó la mirada. Santa Verónica Giuliani fue marcada con las llagas de Cristo, pero eso fue solo el comienzo. Lo que vio durante un éxtasis fue tan profundo, tan violento y tan misterioso, que el Vaticano intentó silenciar sus escritos por más de un siglo. No querían que tú supieras, porque ella vio lo que viene después de la muerte. Habló con el mismo Jesús, pero lo que escuchó, no todos estaban listos para aceptar, porque sus brazos sangraban sin corte alguno. ¿Qué escribió, llorando en éxtasis, que incluso los teólogos temieron publicar? ¿Y por qué? Incluso entre los santos. ¿Verónica Giuliani fue considerada demasiado incluso para la Iglesia? Estás a punto de descubrir la visión que el cielo reveló, y que la tierra intentó borrar, y entender por qué su sufrimiento fue el secreto mejor guardado del paraíso. Capítulo 1. El susurro entre las paredes del claustro. El olor a cera derretida aún flotaba en el aire cuando la campana del convento de capuchinas marcó la hora del silencio. Las sombras se estiraban por los pasillos, abrazando las paredes húmedas del claustro. El eco de los pasos descalzos se desvanecía lentamente. Pero en la celda número 13, algo no dormía. Santa Verónica Giuliani, entonces apenas una joven novicia de mirada ardiente, sostenía el crucifijo con una fuerza que parecía sobrehumana. Su frente empapada de sudor temblaba, no por el frío del convento, sino por algo que nadie podía ver. De repente, en medio del silencio absoluto, se escuchó un sonido leve, como un suspiro contenido, y luego, como si algo invisible hubiera rasgado la carne, una línea delgada de sangre comenzó a dibujarse en la palma de su mano derecha. Ella no gritó, no pidió ayuda, solo cerró los ojos y sonrió. Lo que nadie sabía era que aquella madrugada, la primera marca se había manifestado, no por fuera, sino por dentro. Un ardor inexplicable le subía desde el centro del pecho hasta los brazos. Sentía clavos invisibles cruzándole la carne, pero no había heridas. Aún no. Al día siguiente, las hermanas notaron algo extraño. Verónica no podía levantar ciertos objetos sin temblar de dolor. Y cuando rezaba, su cuerpo parecía convulsionar levemente, como si una corriente celestial o infernal le atravesara los nervios. Pero nadie decía nada. En ese convento, los misterios no se comentaban, se callaban. La Madre Superiora, una mujer estricta de ojos severos, comenzó a observarla más de cerca. Notó que Verónica pasaba horas frente al crucifijo del coro, murmurando frases que nadie entendía, con los labios ensangrentados de tanto morderlos. Una noche, al entrar a su celda sin previo aviso, encontró algo que la hizo retroceder. En el suelo, dibujado con sangre seca, había un pequeño círculo rodeado de letras latinas. Y en el centro, una palabra escrita con temblor: Fiat. El confesor del convento fue llamado. Un sacerdote anciano, sabio y temeroso, que ya había visto casos extraños, pero nada como esto. ¿Has sentido algo que no puedas explicar, hija?, preguntó él, al sentarse frente a ella. Verónica lo miró, con los ojos enrojecidos por el insomnio, y respondió: sí, padre. Es como si alguien me hablara, pero no con palabras. Es una voz, dentro de la herida. ¿Qué herida? La que aún no se ve.
Esa noche, el confesor escribió en su diario: esta joven ve lo invisible, y pronto, lo invisible la va a reclamar. Los rumores comenzaron a crecer entre las hermanas. Algunas evitaban su presencia, otras la seguían en secreto. Una, incluso, juró haber visto luz salir de su pecho mientras dormía. Pero no era una luz cálida, sino algo más profundo, más grave, como el resplandor de un juicio. Pasaron semanas. El convento entero comenzó a cambiar de ritmo. A medianoche, se escuchaban gemidos apagados desde la celda 13. Y cada mañana, Verónica se despertaba con nuevas marcas en el cuerpo, aunque nadie la tocaba. Las monjas comenzaron a dejarle notas anónimas. Algunas decían santa, otras maldita. Un día, durante la adoración, cayó al suelo repentinamente. Su cuerpo entero se arqueó, como si un rayo la atravesara desde dentro. Y entre espasmos, dijo en voz baja: ya viene, ya se acerca, la cruz me ha elegido. Cuando volvió en sí, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de gloria. Las autoridades religiosas comenzaron a preocuparse. ¿Era esto una intervención divina? ¿O un caso de histeria religiosa que podía escandalizar a la comunidad? Se ordenó discreción. Nadie debía hablar de los sucesos, pero el susurro ya se había escapado entre las paredes. Y esas paredes hablaban. Verónica sabía que lo que venía sería peor. Lo había sentido en el éxtasis de aquella noche, cuando la sangre comenzó a brotar sin herida. Cuando una voz le dijo: prepárate, alma mía, el amor te va a desgarrar. Y ella, sin miedo, respondió: desgárrame. Capítulo 2. Sangre bajo el velo. La noche en que todo cambió. La noche cayó como un manto pesado sobre el convento de Città di Castello. Afuera, el viento aullaba entre los cipreses como si arrastrara lamentos antiguos. Adentro, las paredes del claustro transpiraban silencio. Todas dormían, menos una. Verónica Giuliani estaba de rodillas en el suelo de su celda. Su hábito estaba empapado, no de agua, sino de sangre. La suya, esa noche, lo sintió más fuerte que nunca. Un fuego comenzó a arder en sus manos, en sus pies y en su costado. Un fuego sordo, profundo, como si un hierro candente estuviera fundiéndose con su carne. Pero no había heridas visibles. No aún. Ella cerró los ojos. Y entonces, lo vio. Un rostro. Una corona de espinas. Una mirada que la atravesó hasta el alma. Y una voz, que no parecía sonar en el aire, sino en su sangre misma. ¿Quieres compartir mi cruz de verdad? Ella no dudó. Sí, Señor. Hazme tu espejo. Hazme tu herida. Fue en ese momento que lo invisible se volvió carne. Las palmas de sus manos comenzaron a arder, a hincharse, a sangrar. No como un corte. Era algo más violento. Como si la carne se abriera por dentro, revelando una herida antigua, una que ya había estado ahí, esperando. No gritó. No se movió. Solo murmuró: Fiat, Fiat, Fiat. Al amanecer, sus sábanas estaban manchadas. Las hermanas creyeron que se había herido por accidente, pero cuando intentaron curarla, la sangre volvió a brotar sin razón aparente. No hay corte, dijo una monja, mientras examinaba su mano temblorosa. Entonces, ¿de dónde sale esto? Verónica no respondió. Miraba el crucifijo. Lo entendía todo, y al mismo tiempo, nada.
Había dicho que sí a una gracia que nadie pedía. Ese día, el convento se dividió. Algunas monjas comenzaron a llamarla la elegida. Otras la evitaban, murmurando que algo oscuro la rodeaba. La Madre Superiora, con el rostro tenso, ordenó que no se hablara más del tema. Silencio absoluto, por el bien del convento. Pero el silencio no detenía el milagro. Cada día, las heridas volvían a abrirse, sangrando a la hora de la pasión. A veces, mientras comían, Verónica se desvanecía sin razón. Su rostro se cubría de sudor, y de pronto, lágrimas de sangre bajaban por sus mejillas. Un día, frente a toda la comunidad, cayó de rodillas durante la misa. Sus ojos se pusieron en blanco, y en voz baja, como un secreto demasiado sagrado para ser gritado, dijo: «El Cordero está aquí». Un estremecimiento cruzó la capilla. El sacerdote detuvo la liturgia por un instante. Las hermanas no sabían si correr a ayudarla o huir. Esa noche, la Madre Superiora escribió al obispo. Le pidió intervención, vigilancia. «Esto no puede seguir así», decía la carta. «La comunidad se tambalea, y no sabemos si lo que la posee es luz o sombra». El obispo respondió con prudencia. Mandó un investigador eclesiástico, un franciscano discreto, pero firme. Quería saber si aquello era un don divino o una obsesión peligrosa. La entrevistó durante horas. «¿Sientes dolor?» «Sí». «¿Lo deseas?» «Más que a mí misma». «¿Sabes que esto puede arruinar tu vida religiosa?» «Entonces, arruínala, Señor. Pero hazme tuya». El franciscano no supo qué pensar. Había conocido místicas, pero nunca había sentido esa mezcla tan exacta entre ternura y terror. Verónica era como un relicario vivo, algo que inspiraba devoción y temor. Esa misma noche, en su celda, escribió: «He visto las heridas. No vienen de fuera, brotan desde adentro, como si su alma sangrara a través de su cuerpo». Días después, comenzó lo inexplicable. Las paredes de su celda, limpias y austeras, empezaron a llenarse de símbolos trazados en sangre. Cruces, palabras en latín, y una frase que apareció una mañana escrita sobre su almohada: «Amor me crucificó». Las hermanas entraron en pánico. Algunas pidieron ser trasladadas. Otras exigieron que Verónica fuera aislada. La Madre Superiora cedió. Le asignaron una celda más alejada. Nadie debía acercarse sin permiso. Pero la sangre no obedecía a muros. Una noche, una monja joven, curiosa y asustada, se acercó a su puerta. Puso el oído, y lo que escuchó la hizo retroceder con lágrimas en los ojos. Una voz, pero no era la de Verónica. Era más grave, más dulce, más eterna. Le decía: «Tu dolor es mi gloria, tu herida es mi trono». Y luego, un gemido. Y luego, el silencio. Esa monja nunca volvió a hablar del tema, pero su rostro cambió para siempre, como si hubiera visto lo que no debía ver. Y aún hoy, hay quienes afirman que ese velo ensangrentado, el que cubrió sus llagas, sigue guardado en una urna secreta, en el sótano de un convento olvidado, esperando el día en que el mundo esté listo para conocer lo que el cielo le mostró. Capítulo 3. El éxtasis prohibido y la visita del crucificado. Todo comenzó con un suspiro, no uno humano, sino algo más profundo, más antiguo, como si el aire del convento hubiera cambiado de densidad. La madrugada avanzaba sin ruido,
Pero dentro de la celda de Verónica Giuliani, el tiempo había dejado de obedecer. Era el viernes de pasión. El viento soplaba entre los cipreses, pero dentro de esas paredes silenciosas se respiraba otro tipo de fuego. Verónica no dormía. Estaba postrada en el suelo de piedra, abrazada al crucifijo, temblando. No por frío, sino por algo invisible que la recorría de pies a cabeza como una corriente viva. Su piel ardía, sus llagas palpitaban, y en su pecho sentía un peso imposible, como si cargara una cruz que no se veía. Y entonces sucedió. La habitación se iluminó levemente, no con luz natural, no con velas. Era otra cosa, una claridad que no lastimaba los ojos, pero que quemaba el alma. Frente a ella, emergiendo de la oscuridad con la lentitud de un suspiro eterno, apareció él, Jesús, pero no el Jesús glorioso de los altares, no el niño de Belén ni el resucitado de Pascua. No, era el varón de dolores, cubierto de sangre, la carne desgarrada, la corona de espinas aún fresca, los ojos más tristes y amorosos que el universo había contemplado jamás. Verónica intentó hablar, pero su lengua se pegó al paladar. El miedo y la gloria la paralizaron al mismo tiempo. No podía moverse, no podía respirar. Jesús se acercó, lentamente. Sus pies dejaban pequeñas huellas de sangre en el suelo de piedra, y al llegar frente a ella, extendió su mano herida y la colocó sobre la cabeza de Verónica. «¿Hasta dónde estás dispuesta a seguirme?», dijo él, sin mover los labios. Su voz no era audible, era interior. Entraba por los poros del alma. Ella tembló. Quiso gritar, hasta el final, pero solo logró sollozar. Lágrimas calientes comenzaron a brotarle de los ojos, y con ellas, sangre. Jesús la levantó suavemente, y con una ternura infinita, le mostró su costado abierto. Verónica sintió que su cuerpo entero se deshacía, no de dolor, sino de amor puro, como si su carne ya no pudiera contener tanto fuego. «Lo que vas a ver no es para todos», le advirtió él. Y entonces, la visión comenzó. El techo de su celda desapareció. Las paredes se disolvieron, y ante ella se abrió un cielo, pero no un cielo de nubes y sol. Era un firmamento cubierto de símbolos, de ángeles llorando, de heridas que brillaban. En el centro, un trono de luz que palpitaba como un corazón. Y encima de todo, una cruz, suspendida, viva, sangrando. Verónica cayó de rodillas. Sus heridas comenzaron a abrirse aún más. El costado le sangraba como si hubiera sido atravesado por una lanza invisible. El dolor era insoportable, pero ella sonreía. Jesús le mostró las almas. Miles, millones. Algunas subían envueltas en fuego dorado. Otras caían como piedras envueltas en sombras. Y otras vagaban, perdidas, desgarradas, como si hubieran olvidado de dónde venían y a quién pertenecían. «Esto es el alma humana, Simi», le dijo él, señalando las sombras. «¿Y qué puedo hacer yo?», preguntó ella, llorando. «Sufre, ama, calla y escribe». Esa última palabra la estremeció. Jesús se inclinó. Le colocó una espina de su corona sobre la frente, y al instante, una llaga se abrió allí. Pequeña, pero ardiente como el infierno. Cada herida será una palabra. Cada llaga, una oración. Escribe lo que ves. Pero entiende, no todos querrán saberlo. Y como vino,
se fue. La luz se apagó. El techo volvió. Las paredes regresaron. Pero ella ya no era la misma. Su cuerpo estaba bañado en sangre. Sus ojos, rojos de tanto llorar. Sus manos, temblorosas. Esa noche, sin saber cómo, tomó una pluma y escribió. Escribió durante horas, páginas enteras, sobre lo que había visto, lo que había sentido, lo que Jesús le pidió. Pero al terminar, escondió todo bajo su colchón. Sabía que lo que acababa de escribir era dinamita espiritual. Al día siguiente, apenas podía caminar. Sus heridas estaban más abiertas que nunca, pero su rostro brillaba. Las monjas la miraban con miedo y asombro. Algunas murmuraban, estuvo con él. Otras decían, se está volviendo loca. Pero nadie podía negar que algo había cambiado para siempre. Días después, la Madre Superiora descubrió los escritos, y lo que leyó la hizo cerrar el diario de golpe. Esto no debe salir del convento. Lo sellaron, lo ocultaron, lo enviaron al obispo con una nota. Contiene visiones perturbadoras, mística dudosa, requiere discernimiento. Roma lo recibió y lo escondió. Durante más de 100 años, nadie volvió a leer lo que Verónica vio aquella noche. Pero los archivos aún existen, sellados, manchados de sangre, esperando que el mundo esté listo. Capítulo 4. La confesión escrita con lágrimas de sangre. Había noches en las que el silencio del convento no era suficiente para esconder el sonido que salía de la celda 13, el rasgar lento de una pluma sobre papel, interrumpido por sollozos. Y luego, ese otro sonido, inconfundible, inhumano, el goteo de algo espeso, cayendo sobre pergaminos. Sangre. Verónica Giuliani escribía, no por voluntad propia, sino por mandato divino. Todo comenzó después de aquel éxtasis en el que Jesús mismo le pidió que registrara sus visiones. Desde entonces, algo se encendió dentro de ella, algo que no le daba tregua. Cada madrugada, como si una voz invisible la despertara, se levantaba de su lecho de madera y tomaba la pluma. Pero no siempre era tinta lo que usaba. Cuando no encontraba frascos, o cuando sus manos temblaban tanto que no podía sostener el tintero, mojaba la pluma en su propia sangre. A veces, la de sus palmas llagadas. A veces, la que brotaba de su frente. Otras, la que caía de sus ojos cuando lloraba por los pecados del mundo. El primer cuaderno fue pequeño, de tapas sencillas, cubiertas con una tela ya marchita, pero lo que contenía era fuego puro. Empezaba con una frase que parecía un juramento eterno. Todo lo que veré, lo sufriré. Todo lo que sufriré, lo escribiré. Todo lo que escribiré, será para glorificar al amor herido. Sus confesiones no eran simples reflexiones piadosas. Eran visiones místicas detalladas, casi insoportables. Describía con precisión los tormentos del infierno, la dulzura penetrante del cielo, los rostros de las almas perdidas y el rostro de Cristo, tal como lo había visto en su celda, sangrante, exhausto, mirándola como si ella fuera su única esperanza. A veces, escribía con tanta fuerza que rompía el papel. Otras, se desmayaba sobre el escritorio. Pero siempre volvía. Siempre regresaba a la pluma. Una monja joven, encargada de limpiar su celda, encontró accidentalmente uno de esos cuadernos. Lo leyó en secreto, y al terminar la primera página, se desmayó.
El contenido era tan crudo, tan real, que el convento decidió intervenir. La Madre Superiora confiscó los diarios, los leyó, y en medio de la noche, llamó al confesor, temblando. «No es poesía», dijo ella, con la voz rota. «Es revelación y advertencia». El sacerdote los leyó con una linterna temblorosa, página tras página, descripciones que no podían ser producto de una mente humana sin ayuda sobrenatural, ni santa, ni diabólica. En uno de los fragmentos, Verónica narraba lo siguiente: «Vi una procesión de almas arrastrándose por un túnel de hielo. Gritaban, pero nadie las oía. Llevaban cadenas hechas de palabras no confesadas. Y al final del túnel, un espejo. En él, cada una veía su rostro verdadero. Y al ver, gritaban más fuerte, porque no se reconocían». Otro fragmento decía: «Jesús me mostró su corazón abierto. Dentro había nombres, nombres de vivos, nombres de muertos, nombres escritos en luz y otros en fuego. Me pidió que rezara por los que estaban por apagarse». Aquello no era literatura, era visión, era teología viva, era algo que podía desatar pánico o conversión masiva. El confesor redactó una carta urgente al obispo. «Lo que esta alma ha escrito no debe caer en manos equivocadas. No estamos ante un delirio, sino ante un misterio que nos supera. Recomiendo que se envíe todo a Roma, y que se guarde hasta que Dios decida lo contrario». Así fue como los escritos de Verónica fueron ocultos. Más de 22,000 páginas, algunas manchadas con sangre, otras con lágrimas, otras con símbolos que nadie sabía traducir. Durante más de un siglo, estuvieron encerrados en los archivos del Vaticano, clasificados, prohibidos, inaccesibles incluso para teólogos. La causa oficial: discernimiento místico en curso. Pero dentro del convento, las monjas sabían que Verónica no había escrito por sí misma, que esas palabras venían de un lugar al que nadie se atrevería a mirar directamente. Sabían que cada página era un trozo de cielo o de purgatorio, y que algún día el mundo necesitaría leerlas. Una noche, ya en sus últimos años de vida, una novicia entró en la celda de Verónica sin permiso. La encontró sentada, escribiendo con el cuerpo doblado por el dolor. La anciana la miró y le dijo algo que la muchacha jamás olvidó: «No temas lo que escribo. Teme que no se lea a tiempo». Y siguió escribiendo. Capítulo 5. El juicio dentro del convento. La celda 13 ya no era una habitación. Era un altar, o un campo de batalla. Verónica Giuliani vivía entre dos realidades, una visible, de reglas conventuales y oraciones comunitarias, y otra oculta, donde los ángeles y los demonios discutían sobre su alma en cada madrugada. Pero afuera, en los pasillos del convento, comenzaba otra guerra. Una humana, una fría, una peligrosa. Las monjas estaban divididas. Algunas veían en Verónica una elegida, una víctima voluntaria del amor crucificado. Testimonios circulaban en voz baja. Su sangre huele a rosas. Cuando reza, se oyen coros. Una vez vi luz saliendo de su costado. Pero otras comenzaban a dudar. Una hermana mayor, pragmática y rígida, la acusó de protagonismo. Nadie debería destacar tanto en una vida de humildad, decía. Otra insinuó posesión. El diablo también sabe imitar los estigmas. Una tercera fue más lejos.
Escribió una carta anónima al obispo local exigiendo una investigación formal por fenómenos extraños y perturbadores que afectan la paz de la comunidad. La carta llegó, y con ella, el juicio. Roma autorizó una visita apostólica. Un enviado especial fue designado, un sacerdote de rostro severo, silencioso, con experiencia en discernimiento místico. No venía a consolar, venía a examinar, y, si era necesario, a cerrar bocas. Al llegar al convento, se reunió primero con la Madre Superiora. ¿Los fenómenos persisten?, preguntó. Sí, cada vez más intensos, y cada vez más divididos. ¿Qué dice ella? Dice que obedece a Dios, y que está dispuesta a ser juzgada, pero que no puede dejar de escribir, ni de sangrar. El investigador pidió ver a Verónica. La citó en la sala de entrevistas del convento. Un espacio frío, de piedra vieja y crucifijos ennegrecidos por el tiempo. Ella entró caminando con dificultad. Su hábito estaba manchado, sus ojos hundidos, pero había en ella una serenidad que desarmaba. Hermana Verónica, dijo él, con tono inquisitivo, ¿usted asegura que lo que vive viene de Dios? Ella lo miró fijamente, y respondió, yo no aseguro nada, solo digo sí cuando Él me llama, y callo cuando Él me esconde. ¿Usted escribe por inspiración divina? Escribo lo que me dicta el amor. A veces, con palabras, a veces, con sangre. ¿Y está dispuesta a dejar de hacerlo si la Iglesia se lo ordena? Ahí, ella dudó. No porque se rebelara, sino porque comprendía lo que esa pregunta implicaba. Una obediencia total, incluso al silencio injusto. Bajó la mirada, y dijo, si la Iglesia me pide callar, callaré. Pero mi cuerpo seguirá hablando. El sacerdote anotó todo. Fríamente, meticulosamente. Visitó su celda. Revisó los diarios. Leyó fragmentos. Preguntó a otras hermanas. Y al final, hizo su informe. Pero antes de enviarlo a Roma, quiso presenciar un fenómeno por sí mismo. Pidió estar presente durante una noche de oración. Verónica accedió. Esa noche, frente al Santísimo expuesto, él la observó de cerca. Todo comenzó con un temblor leve. Luego, su respiración se hizo pesada. Su frente sudaba. De pronto, sus manos comenzaron a sangrar, sin contacto alguno. Y mientras las gotas caían sobre el mármol, Verónica murmuraba, no soy yo, es el que pasa. El sacerdote se acercó, se inclinó, y en voz baja le dijo, ¿por qué tú? Y ella, sin abrir los ojos, respondió, porque dije que sí, cuando otras dijeron no. La sangre seguía fluyendo, no había cortes. No había explicación. El investigador retrocedió, cruzó los brazos, y comprendió algo que lo perturbó. No podía explicarlo, ni confirmarlo, ni negarlo, solo reportarlo. Su informe fue enviado al Vaticano, y el resultado fue ambiguo. Fenómenos no comprobados, pero no descartables. Se recomienda silencio. Observación prolongada. No canonización. Aún. El convento recibió la instrucción. Nada de difusión. Nada de promoción. Nada de lecturas públicas de sus diarios. Verónica debía ser tratada como una monja más. Como si nada ocurriera. Como si sus llagas no sangraran. Como si su cuerpo no hablara con Cristo cada noche. Fue una sentencia sutil, pero devastadora. Dentro del convento, algunas hermanas celebraron. Por fin se pondrá orden, dijeron.
Otras lloraron en secreto. Y Verónica simplemente obedeció. Guardó los cuadernos, cubrió sus heridas y redobló su oración, porque entendía algo que los demás no. El juicio no era entre ella y la iglesia, era entre ella y el cielo. Capítulo 6. La visión del más allá que paralizó al confesor. El confesor de Verónica Giuliani, el anciano sacerdote que la había acompañado desde el inicio, vivía atormentado. No dormía. No rezaba con la paz de antaño. Sus noches eran un agujero de insomnio, y sus días, un pasillo cargado de preguntas sin respuestas. Hasta que aquella madrugada, todo cambió. Era la medianoche exacta del Jueves Santo. En su celda improvisada como despacho, el confesor rezaba el oficio divino, pero su mente divagaba sobre lo inexplicable. Las visiones de Verónica, su sangre, su llanto en éxtasis, y esa llamada final que aún vibraba en sus oídos. Sufre, ama, calla y escribe. Le había dicho que sí al amor crucificado. Pero, ¿a qué precio? Un susurro lo sacó de su reflexión. No era humano. No era su conciencia. Algo lo impulsó a levantarse de rodillas. Caminó sin pensar. Cruzó el convento. Subió escaleras. Llegó al pie de la celda 13. Allí, la puerta estaba entreabierta, invitándolo. Adentro, Verónica estaba sola. O eso creyó. La vio en su mesa, escribiendo, con la espalda encorvada. Pero al acercarse, vio que había más presencia. Un silencio casi sólido lo envolvió. Sintió que el aire se hacía más denso, más vivo. Y de pronto, casi sin darse cuenta, se encontró frente a ella. «Padre», susurró Verónica sin mirarlo. «Venías a rezar conmigo». El confesor tragó saliva. Sus nudillos palidecieron. Dio un paso atrás. «No vengo a interrumpirte», dijo él, con voz casi temblorosa. «Solo sentí que debía ayudarte». Ella cerró el cuaderno. Se giró lentamente. Sus ojos, inyectados en sangre y al mismo tiempo llenos de luz, lo atravesaron. «No puedo detener lo que sucede esta noche, pero puedo mostrarte algo. Ven». Lo tomó del brazo. Su tacto era frío, no por falta de vida, sino por una presencia sobrehumana. Lo llevó hasta su velador. Encendió una pequeña vela. Se quedó unos segundos mirándola, como escuchando un mensaje en el parpadeo de la llama. Y entonces habló. «Padre, vas a ver lo que yo vi». Ella extendió la mano. «Ven», le pidió sin palabras. Él dudó, pero algo lo empujó. Dio un paso más. Sintió, como por un instante, que la llama de la vela creció, que la realidad se desdibujó. Y luego, sin tránsito aparente, se desencadenó la visión. Primero, un silencio absoluto. Luego, una luz. No blanca, no dorada. Era una claridad azul oscura, profunda, que lo envolvía. Estaban flotando. O mejor dicho, él estaba flotando. Él y Verónica, en un espacio sin paredes, sin suelo, sin tiempo. Delante de ellos apareció una escalera, o más bien, una calzada, luminosa. Entretanto, sobre ella, almas vespertinas transitaban, unas envueltas en paz, otras en gritos recónditos de desesperación. Y al extremo, algo indescriptible, un umbral, uno de pureza tan extrema que sus pies no deberían pisarlo. Verónica caminó adelante. Él la siguió. No entendía cómo flotaba, pero flotaba,
Cruzaron el umbral, y un panorama lo paralizó. El cielo. Pero no el cielo que se imagina con arpas ni coro de ángeles. Era una extensión de mármol y cristal, donde la lluvia de pétalos parecía nacimiento, y la vista se perdía en una ola de luz que no dolía, pero quemaba con la pureza. Ella se detuvo. Permaneció un instante. Respiró. Y siguió caminando. Él quiso decir algo, pero la voz le quebró. Tomó aire, y fue al infierno. Todo se volcó. La calzada cambió a miles de grietas. La luz a ceniza. El mármol a roca ennegrecida. Y ahí estaban. Las almas. En pozos de oscuridad. Con rostros de niños y ancianos. Gimiendo con tierra por boca. Sus llantos eran sordos. Pero se sentían. Cada una tenía una cadena invisible atada al corazón. Y la cadena era una palabra no dicha, un arrepentimiento no confesado, una gracia desechada. Verónica se arrodilló. El confesor se quiso detenerla, pero no pudo moverse. Ella lloró, no por las almas, sino por Dios. Puso su mano en una grieta, en la roca, y con dolor, como si su cuerpo fuera una llave, la desbloqueó. En ese instante, un grito partió el silencio, y luego, el umbral los reclamó de regreso. Caían, y despertaron en la celda, en la misma posición en que estaban, con la vela consumida hasta el final. El confesor respiraba entrecortado. Su sotana estaba empapada en sudor. Miró la mano, y vio sangre, no de ellas, sino suya, una gota que brotaba como si la visión misma lo hubiera marcado. Verónica estaba inmóvil, sus ojos cerrados. Cuando los abrió, lo miró y dijo, ¿lo viste? El padre asintió, pero no alcanzó a hablar. Ella tomó su mano, señaló la mancha de sangre. No es mía, es tuya. Él miró su mano con asombro, y sintió un temblor interno. Algo había cambiado en él, algo que no regresaría jamás. Esa noche, el confesor escribió en su diario personal por primera vez, he visto el infierno, y Dios me lo permitió a través de ella. Nunca volvió a dormir en paz. Capítulo 7. El sello del silencio. Roma interviene. Los corredores del Vaticano guardan más secretos que el tiempo mismo. Entre sus muros se encuentran pergaminos sellados, reliquias ocultas y visiones destinadas a no ver la luz. Fue en uno de esos pasillos, un pasillo donde las luces nunca se apagan, donde la carta de un obispo italiano hizo temblar los ventanales del poder eclesiástico. La madre Verónica Giuliani decía la misiva, escrita con la urgencia de quien teme lo que trae consigo. Ha vivido fenómenos tan extremos que rozan lo sobrenatural. Exhorto al Santo Padre a formar una comisión especial para su discernimiento. Sus diarios contienen revelaciones que superan los límites del entendimiento humano. El eco de esas palabras provocó un movimiento clandestino en las alcobas del poder sacro. Una comisión fue formada, sacerdotes teólogos, médicos, psicólogos, expertos en mística. Su misión, encubierta y severa, evaluar cada línea de sangre, cada visión, cada estremecimiento que Verónica había escrito. Pero sobre todo, determinar si sus textos eran divinos o totalmente peligrosos. Encadenados con cadena pequeña, cada cuaderno llegó al Vaticano. Trozos de cera roja sellaban las cubiertas. Cada bulto llevaba una etiqueta con el nombre de la religiosa y la palabra In nomine crucis escrita en tinta añeja. Los fotógrafos oficiales los digitalizaron. Los escolásticos comenzaron a leer, y los médicos observaron las manchas.
No encontraron errores. Aquella sangre era real, humana. Secuencia tras secuencia, confirmaron lo que ya temían. No era tinta, y no era un delirio autoinfligido. Uno de los médicos anotó en su informe: no se aprecian signos de automutilación ni psicopatología. El sangrado es espontáneo, sincronizado con episodios místicos. Se sentaron en torno a las mesas de mármol verde. Estudiaron cada frase: la procesión de las almas encadenadas, el espejo del juicio, los nombres escritos en luz y fuego. Algunos fragmentos los estremecieron. Amor me crucificó. Vi al varón de dolores inclinarse ante un altar que nadie más veía. Las palabras no confesadas pesan más que plomo en el reino eterno. Un anciano teólogo, especializado en fenomenología mística, palideció al leer Amor me crucificó. Dijo en voz baja: Esto no es de un místico común. Hay una teología de la cruz tan profunda que rompe los moldes. Otro, más joven, preguntó: ¿pero es auténticamente divina o herética? No encontraba respuesta. Cuando la comisión entregó su informe final al Papa, en ese entonces, Pío VI, el contenido era espinoso, incluso peligroso. Decían que las visiones de Verónica no podían desecharse. No había expiación psicológica ni mancha de locura evidente. Pero su enfoque era una teología brutal, enfermiza, que dejaba al creyente al borde de un abismo espiritual. El documento oficial decía: se reconoce la autenticidad de los fenómenos místicos. Se confirma la realidad del estigma corporal y de la escritura inspirada. Sin embargo, el contenido profundo de las visiones revela una espiritualidad tan oscura y radical que podría desorientar a los fieles menos preparados. Se recomienda mantener los documentos en reserva y no avanzar con la causa de canonización. Ese fue el sello definitivo. La causa quedó suspendida. Los diarios fueron regresados al archivo secreto del Vaticano, catalogados bajo acceso nivel máximo. Nadie podía verlos, ni siquiera los cardenales, salvo unos pocos elegidos. Durante décadas, la orden fue absoluta: que no salten del papiro al púlpito. Pese al silencio oficial, comenzaron a surgir rumores. Se decía que uno de los teólogos, en susurro, comentó: he visto la categoría de un juicio final contenido en esos textos. Algunos sacerdotes afirmaban que, en viajes privados, supieron de exe homo, aquí el hombre, oculto bajo los pliegues de esos cuadernos. Otros, con mayor recelo, aseguraban que el Papa mismo había dado órdenes solo en caso de necesidad extrema de revelar un fragmento. Una noche, uno de los médicos encargados rompió el silencio y pidió la desclasificación. No ocurrió nada. Pasaron los años, pero nadie olvidó el temblor que recorrió las tentativas de exponerlos. Hoy, el sello sigue intacto. Y sin embargo, el eco de las palabras de Verónica persiste. En círculos de teología mística, se estudia por fuera de Roma, desclasificado erróneamente. En conventos, algunas monjas veneran en secreto su memoria. Y en oraciones particulares, aún se menciona su frase: las palabras no confesadas pesan más que plomo en el reino eterno. Lo más aterrador, o de consuelo, depende del alma que lo lea, es que esto no ha terminado. Porque la comisión advirtió que, llegado un momento crítico, esos textos podrían revelar una profecía aún pendiente, un llamado a la conversión masiva, o a un cataclismo espiritual. Capítulo 8. El secreto que aún tiembla en los archivos del Vaticano.
Hay documentos en el Vaticano que no se leen, se vigilan, se custodian, se temen. Son aquellos que no fueron escritos para ser comprendidos, sino para ser desenterrados en el tiempo justo. Uno de esos documentos lleva el nombre de Veronica Giuliani y una mancha de sangre real. Durante años, la causa de canonización de Verónica avanzó con lentitud. Su vida era santa, sus virtudes heroicas, sus visiones verificadas, su cuerpo incorrupto. Y sin embargo, Roma detuvo el proceso. ¿Por qué? Entre los objetos personales hallados tras su muerte, las monjas descubrieron un pequeño tubo de metal, oculto en el doble fondo de un cofre de madera tallada. Dentro, un pergamino, pequeño, enrollado, sellado con cera y sangre. La cera tenía una cruz marcada con una espina, y junto a la mancha, una palabra escrita con tinta espesa: Ultimum. El último. Las monjas, aterradas, no lo abrieron. Lo entregaron al obispo. Él tampoco se atrevió. Lo envió directamente a Roma, con la recomendación de ser examinado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. El pergamino nunca fue abierto públicamente, pero se registró. Está catalogado como Verónica Giuliani, archivo sellado, mención escatológica, solo abrir, in extremis. Se especula que el documento contiene una visión sobre los últimos tiempos. Algunos investigadores cercanos al archivo, teólogos discretos, con acceso limitado, afirman haber visto notas marginales sobre su contenido. Uno de ellos escribió en su diario privado: el pergamino contiene una advertencia sobre una oscuridad venidera. No es una profecía de guerra ni de castigo físico, sino espiritual, algo que afectará la fe misma del mundo. Otro, en una carta cifrada, dice: Verónica vio un velo que cubría a la iglesia, y también vio el día en que ese velo se rasgará, y todo quedará expuesto. Estas insinuaciones inquietaron a las autoridades. El temor no era que el contenido fuera falso, sino que fuera demasiado verdadero. Durante el proceso de canonización, el expediente de Verónica fue revisado por 4 teólogos. 3 de ellos aprobaron. El cuarto pidió detenerla. Su argumento fue tajante, no por falta de virtud, sino por exceso de profundidad. El alma de Verónica toca realidades que aún no estamos listos para comprender. El Papa en ese momento, cuya identidad permanece sin declaración oficial, ordenó lo siguiente: posponer el proceso, guardar el pergamino y esperar señales. Fue una decisión prudente y misteriosa. Verónica fue beatificada, pero su canonización tardó siglos, y el pergamino aún tiembla en los archivos. Hoy, con los archivos digitalizados y el acceso monitoreado, el documento sigue sellado. Ningún papa lo ha abierto. Algunos dicen que sigue en la bóveda subterránea bajo el archivo secreto del Vaticano, en una caja que no se puede tocar sin orden directa del Santo Padre. Hay quienes creen que, cuando el mundo esté al borde de su última noche, ese pergamino será abierto. Y entonces, las palabras de Verónica, escritas con sangre, resonarán como trompetas en la conciencia del mundo. Amado Jesús, tú que elegiste las heridas para hablar con el alma de Verónica, tú que imprimiste en su carne tu dolor, tu cruz y tu gloria, hoy me acerco, con el corazón temblando, a pedirte que me marques también, pero no con llagas, sino con amor. Clava en mí, Señor, esa espina invisible que me despierte del letargo,
esa sed que solo tú puedes saciar, esa locura santa que transforma el sufrimiento en redención. Enséñame, como le enseñaste a ella, a decir sí aunque me duela, a callar cuando el mundo grita, a escribir con lágrimas cuando no haya palabras, y a amar, incluso cuando mi alma esté rota. Santa Verónica, espejo viviente del crucificado, intercede por mí. Toca mi pecho con tu silencio, y pídele a Jesús que me mire como te miró a ti. Haz que mi fe no tiemble ante la oscuridad. Haz que mi oración no dependa de consuelos. Haz que mis heridas, visibles o no, sean también canales de gracia. Jesús, si quieres, tómame entero. Si quieres, escóndeme en tu costado. Pero no me dejes vivir sin propósito. No me dejes morir sin haberte amado con locura. Amén.